Voy a referirme a la palabra que está en el capítulo 9 del libro de los Romanos. En principio estaba queriendo leer el 10, pero mirando un poco el contexto vi que era necesario poder hablar del capítulo 8 también primeramente. Si ustedes miran bien, si estudian la palabra, dice que el libro de Romanos, yo tardo un poco más normalmente, pero dice que si uno lo lee de corrido al libro de Romanos, porque es una carta, no se olviden que todo lo que fue escrito y esta epístola a los romanos es una carta, que si uno la lee de corrido en menos de una hora y en forma pausada puede leerla y en una hora lee todo el libro. Así que muy probable que los hermanos en Roma, cuando les llegó la carta, en menos de una hora recibían todo. Trataré de resumir todo lo que dice este capítulo 9, pero algunos señalan como que venía hablando el apóstol Pablo, los primeros capítulos dedicados a la degradación del ser humano, los que siguen, habla de la justificación de Dios, pero si ustedes se toman el trabajito de mirarlo, si uno lee hasta el capítulo 8, bien podría saltar al 12 sin que notemos la diferencia. Es como que hace un paréntesis Pablo al hablarle para hablar con respecto a la elección de Dios y de parte de Dios hacia nosotros. Todo el capítulo, si ustedes leen cómo termina, y yo le pedí a Cami que podamos leer algunos salteados, al menos algunos versículos del capítulo 8, Pablo habla de una forma en que la verdad que nos pone muy felices todo lo que él está diciendo, pero van a ver cómo cambia en forma rotunda cómo empieza el capítulo 9, pero leamos algunos versículos del capítulo 8 de Romanos. Viene diciendo como cosa muy alegre, una buena noticia es: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí saltamos al versículo 11. Son palabras que la verdad nos llenan el corazón. Y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y como decía la canción, estos son ¿qué? Hijos de Dios, amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Las canciones que hoy cantamos tienen que ver con esto. No es que nos hayamos puesto de acuerdo, aunque sí hubiese sido bueno, pero los chicos guiados por el Señor prácticamente estaban mencionando lo que es Romanos 8. Después dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¿qué? ¿Qué significa papá? Papito, papá querido, esa intimidad que recibimos de parte de Jesús por su sacrificio, como decía Fernando, que hoy podemos hablarle en esa cercanía al Padre. ¿Qué más? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Aleluya, qué alegría. ¿Qué más? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es impresionante, todo lo que dice esto, y no sé hasta dónde voy a llegar, pero cuando fuimos justificados, nosotros teníamos una deuda imposible de pagar. Como decía Fernando recién, en los tiempos antiguos se transfería los pecados de las personas al animal imponiéndole las manos, se sacrificaba al animalito y con eso quedaban perdonados. Pero eso era figura de lo que iba a suceder más tarde. Cuando hemos sido justificados, ustedes piensen que tienen una deuda de millones de dólares que les resulta imposible pagarla.
Ahora, cuando somos justificados por la sangre de Jesucristo, nuestra cuenta quedó ¿en cuánto? En cero. O sea, si no teníamos ni para comer y encima teníamos una gran deuda, ahora lo único que pasaba es que no tenemos más la deuda, pero seguimos con hambre. Pero no sucedió así con nosotros. Somos herederos de Dios y coherederos. No solamente que se anuló la deuda que tenían, sino que se depositó una suma impresionante en nuestro haber. Eso es lo que pasa cuando creemos en Él. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué más? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces, seguramente les ha pasado, que no sabemos ni cómo pedir por algo que estamos pasando. Y entonces, lo único que podemos decir es, Señor, por favor, Espíritu Santo, ruega por mí, porque lo vas a hacer en la forma correcta y no egoístamente como nosotros muchas veces decimos. Mucho más dice, después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Impresionante. Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro, espada, todas estas cosas pasó Pablo. No era que estaba buscando ahí qué más puedo poner, sino todas estas cosas pasó él. ¿Qué más? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué más? Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores, amén, por medio de aquel que nos ama. Hoy podríamos citar muchos otros textos o leer todo el capítulo 8 que nos relata todas estas cosas. Ahora, cuando pasa al capítulo 9, hay un cambio total de lo que estábamos viniendo y que me va a separar del amor de Cristo. Ahora lo encontramos a Pablo y miren lo que dice Romanos, el capítulo 9. Bien, como que hace un parate ahí, para con la euforia con la que venía. Dice, verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué pasó, Pablo? Sigamos. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria y el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo está escribiendo acá y dice, desearía, es algo que no es que se puede hacer, pero yo estaría dispuesto hasta perder mi cercanía con Cristo con tal de que mis hermanos, sus hermanos en la sangre eran los judíos, los que habían recibido la promesa. Leía por ahí 3.700 y pico de promesas hay en la Biblia con respecto al pueblo de Dios. Desde el principio, Dios empezó a prometerle cosas a su pueblo elegido, a quien los escogió. Y anoche estábamos hablando en la mesa, estaba Fernando y algunos más, y Fernando decía, ¿por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué lo eligió? ¿Alguno sabe? ¿Por qué eligió a Israel, una nación tan chiquita? ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué lo eligió, Fer? Porque Él es Dios. Y todo este pasaje de la Biblia habla de la elección. Dios eligió porque Él es Dios. Dios es Dios y Dios sabe lo que hace y por qué lo hace.
Y Pablo, al ver la degradación en que el pueblo de Dios, los herederos de la promesa, los que habían sido un pueblo errante y Dios los rescató y hizo de ellos una nación santa, un pueblo elegido por Dios. Y los veía y decía, ¿cómo puede ser? ¿Qué daría yo para que mis hermanos entendiesen? Había un dolor interno muy fuerte en la vida del apóstol. Y yo creo que es el dolor que le pasó a Jesús. Jesús se dolió por las personas que les hablaba y ni siquiera se detenían a atenderlo, a escucharlo. Algunos pocos le seguían. En algún momento, como multiplicó panes y peces, una multitud lo seguía. Pero Jesús, que conocía el corazón de las personas, les dijo, ustedes me siguen por los panes y por los peces, o por las sanidades que hago. No porque entienden el reino de Dios. O sea que los israelitas eran la adopción, el pueblo adoptado por Dios, la gloria, los pactos que hizo Dios con este pueblo. Si las señales que han recibido el pueblo judío, si hubiese hecho en otro lado, seguramente se hubiesen convertido. ¿Se acuerdan lo que pasó en Nínive cuando Jonás fue? Porque se habían degradado, fue Jonás sin gana, fue para allá y les habló y dice que todos se pusieron en ayuno, hasta los animales. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Ahora los judíos se habían alejado, después de haber recibido. El pueblo judío, en todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, era muy cíclico, estaban bien con Dios, veían las maravillas de Dios, Dios los salvaba, victorias impresionantes. Al tiempo se lo empezaban a olvidar de Dios y entraban en idolatría y se alejaban de Dios. Venían pueblos que Dios los utilizaba y los llevaban cautivos, y en la cautividad se acordaban de Dios y volvían otra vez. Y otra vez, y otra vez. Y Pablo veía con dolor que esto estaba sucediendo. Seguimos un poco. De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, lo que nosotros disfrutamos del Hijo de Dios. Nada menos que el Hijo de Dios viene siendo un descendiente de estos patriarcas. Si usted mira la genealogía de Jesús en Mateo, y puede ver cómo fueron dándose todas las generaciones hasta llegar a Cristo, el cual es Dios. Por las dudas que los romanos no entendiesen, ese Cristo que había sido muerto recientemente no era un simple iluminado, un profeta o uno más de los tantos profetas, era el Hijo de Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Pablo se ve que no se aguantó y estaba leyendo, estaba escribiendo y la emoción lo embarga y dice, bendito sea el Padre. Seguimos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, aparentemente la Biblia dice que la palabra de Dios siempre viene con un propósito y no vuelve hasta que no cumple el propósito. Lo comparó con la lluvia o la nieve que cae sobre un sembrado, hace su trabajo de hacer germinar la semilla y después, bueno, sigue cumpliendo su ciclo. Hay una razón por la que cae y da un fruto. La palabra de Dios también no ha fallado, porque si ustedes miran todo el capítulo, que quizás no tengamos tiempo para leerlo todo, pero como que ahí parece, tiene un interlocutor, alguien con el que está hablando. Alguien quizás le decía, pero entonces falló la palabra de Dios, no tuvo resultado después de toda la demostración de poder en la vida de las personas. Y Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, seguimos,
son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. No es que, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Se acuerdan cómo es la mano acá, no? Dios le da una promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, pero la respuesta a esa promesa tardó, entonces tomaron un atajo. Para los que no saben la historia, la esposa de Abraham le dijo que tenga relaciones con su criada y entonces era como que así iba a tener un descendiente, porque no pudo esperar, pasó esto, pero el hijo de la promesa no era sino, ¿quién era el hijo de Abraham? Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, le dice tu hijo, tu único hijo. Y no era su hijo, su único hijo, pero era el hijo de la promesa. Ahora, también dice, amé a Isaac, aborrecí a Esaú. Y a veces eso parece muy fuerte, ¿no? Parece como que, ¿cómo puede ser que Dios aborrezca? Y se tiene que entender a la luz de lo que cuando Jesús habló a las personas y dijo, el que no aborrece a padre y madre, ¿qué dijo? No es digno de mí, dice Gustavo. Sí. O sea, no en el sentido, Dios no nos pide que odiemos a nuestros padres, es más, nos pide que los honremos, pero que el que no deja padre, madre, hijos, familia, por seguirme a mí, no es digno de mí. Eso no quiere decir que Dios odió a la otra parte, porque estoy seguro que si el otro hijo se acercó a tener un encuentro con Dios, Dios no lo rechazó. No dice mucho de esto, pero estoy seguro, como alguien dijo, no son palabras mías, pero alguien dijo que ninguno de los que están en el infierno, ninguno de los que pasaron al otro mundo y están condenados puede levantar su dedo y decir yo fui a Dios y Dios me rechazó. Nadie, jamás. Nadie puede decir, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios llama a todos. De hecho, en uno de los textos más conocidos de la Biblia, San Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice Silvia? Amén. Porque Él nos amó aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Él demostró su amor. Dios no hace acepción de personas. Van a ver un poco más adelante. Entonces dice que si Dios es tan poderoso, parece que una persona le decía, entonces si Dios es tan poderoso, yo no soy culpable de las cosas que hago. Como que la culpa no es mía, sino que Dios endureció mi corazón. Ustedes verán en este texto que hacen mención, Pablo, del faraón. ¿Se acuerdan del faraón? ¿Se acuerdan cuando Dios lo comisionó a Moisés para que vaya a rescatar a su pueblo? De hecho, si uno puede comparar, no eran tan diferentes. Hay muchas cosas que se parecen el faraón y Moisés. De hecho, los dos mataron. ¿Se acuerdan que Moisés se fue al desierto huyendo porque había matado? Primero mató a un egipcio y fue descubierto, entonces huyó. O sea que tenía una muerte también guardada y el faraón tenía lo suyo. Pero ahora eran dos personas diferentes. Cuando Dios manda a Moisés a rescatar a su pueblo, dice que aparecieron las plagas y las primeras plagas que aparecen en el texto dice, pero el faraón endureció su corazón y no quiso dejar que salga el pueblo a rendirle culto a Dios.
Las últimas, creo, 2 plagas, la Biblia habla que dice que Dios endureció el corazón del faraón. O sea, Dios no va a contender para siempre con nosotros. Por eso la Biblia dice que los que practican el pecado no heredarán el cielo. Los que tienen esa costumbre de pecar, desobedeciendo a lo que Dios dice, Dios te eligió, Dios te llamó con llamamiento santo. Lo hizo con Israel, su pueblo amado, prometido, amparado, guardado, escogido, tratado con lazos de amor en forma permanente. Pero el pueblo se alejó. Lo mismo sucedió después de... Eso lo que quería decir es que las personas endurecen su corazón y se alejan de Dios. En ese alejamiento cada vez la voz de Dios se hace menos audible para ellos. Por eso son guiados por sus pasiones, por sus deseos, por lo que a ellos se les ocurre. Han sido llamados, pero se alejaron de Dios. A tal punto que, si leemos el Romanos, el capítulo 1, vemos cómo sus corazones se entenebrecieron, se oscureció su mente y fueron llevados por sus propias pasiones a hacer una degradación moral impresionante de lo que habla la Biblia ahí. Pero porque se alejaron. Dios nos llama en forma permanente. Dios quiere abrazarnos. Dios ha dado a lo más importante y glorioso. En el cielo Jesús vivía en una atmósfera permanente de santidad. Santo, santo, santo. Los ángeles en forma permanente glorifican a Dios. Dejó toda esa gloria para morir por nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta a tanto amor? Y a veces nos enojamos y decimos, y bueno, qué sé yo soy así y ya está, y seguramente yo no soy elegido, por eso debe ser que no me puedo consagrar. ¿Qué excusas tontas damos? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. El infierno no se fue preparado para los hijos desobedientes, fue preparado para el infierno, para el diablo. Ese infierno fue preparado para el diablo, no para los hijos. No tenemos por qué nosotros ir por ese camino. La gloria de Dios se manifestó y como decía el capítulo anterior, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¡Qué gloria! Como nosotros, y en este texto también menciona lo del alfarero, como nosotros, pequeñas criaturas, que un virus microscópico nos entra y nos destruye, y quedamos todos ahí tembleque, y los que no pasan para el otro lado. ¿Qué somos nosotros para cuestionar a Dios por qué hace o por qué hizo tal cosa? No es Dios el culpable. Ayer mencionábamos de que Caín mató a su hermano y su hermano no le había hecho nada. Caín se puso mal porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero se enojó tanto contra su hermano y era Dios el que miró con agrado a Abel. Pero se enojó con el hermano que lo mató. Eso es lo que hace el diablo cuando nosotros nos alejamos de Dios y dejamos de pensar en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo que tiene buen nombre. Y nos alejamos y el diablo empieza a susurrar nuestros oídos. Y dice, viste que fuiste a la iglesia, ni te saludaron. Faltaste 3 semanas y como si hubiese estado todos los días. No, mejor no voy más a esa iglesia. O no me tuvieron en cuenta, o no me llamaron. Se ve que no soy importante para ellos, pero sos importante para Dios. Por favor, no quiero decir que no tengamos que tener en cuenta a los hermanos que faltan, sino, pero Dios te quiere, te ama.
te abraza, te mima, te canta, dice la canción. ¿Cómo podemos nosotros descuidar esta elección que hizo Dios si estamos acá porque hemos escuchado la voz de Dios que nos llamó con un amor eterno, que nos tiene en sus manos? ¿Cómo podemos ser tan necios de dejar de, bueno, voy a ir de vez en cuando, como para que no me pregunten? ¿Cómo podemos alejarnos de Dios? Nosotros hablamos y decimos que israelitas más desobedientes, cabezones que fueron, ¿eh? ¿Y nosotros? Que Dios nos ayude. Habla del alfarero, decía. Con esto ya termino, perdón que me extendí. El alfarero era muy conocido para la gente que escuchaba el mensaje de Pablo hablar del alfarero, porque sabían de qué se trataba, tanto en Isaías como en Jeremías. Ponelo de Jeremías, por favor. Dios le dice, no lo vamos a leer todo, pero Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Y se fue y Jeremías se paró a mirar y vio que lo que estaba haciendo el alfarero estaba haciendo algo con sus manos. Yo no sé si alguno vio cómo trabajan. Y lo que estaba haciendo se rompió. La vasija. Se rompió. Se amasó de nuevo, hizo otro según le pareció. Así somos nosotros en sus manos. Ahora el barro se puede rebelar contra el alfarero y decirle, no me gusta lo que estás haciendo conmigo, ¿eh? ¡Es una locura! Y a veces cuestionamos a Dios, pero ¿por qué yo tengo que hacer este trabajo que nadie lo ve? Y hay otros que hacen el trabajo más visible en la iglesia. Y todos, qué bien, vos, qué sé yo, o los chicos hoy que cantaron con tanta gracia, tan lindo. Y si bien aplaudimos a Dios, agradecemos también de paso a los chicos que se esmeran, que trabajan, que ensayan. Muchos de ellos hoy a la tarde ya empiezan a preparar las canciones para el domingo que viene. Si sale bien no es solamente porque, bueno, es la gracia que se manifestó. Sí, la gracia de Dios se manifiesta, pero hay ensayo, hay tiempos de dedicación que se hace. Ahora somos barro en las manos del alfarero. No podemos cuestionarle a Dios por qué tal cosa. Señor, ¿por qué fulano? ¿Por qué sutano? ¿O por qué yo? Querido, Dios tiene un propósito. Ahí, cuando habla del faraón, dice que Dios lo levantó porque quería demostrar su gloria al Señor. Lo levantó y todo el mundo conocido en ese tiempo conoció los milagros que sucedieron en Egipto. Todo el mundo, Dios levantó a Moisés, tenía un propósito. Dios levantó a David y tenía un propósito. Y lo loco que Dios no elige según lo que nosotros pensamos. David no era el mayor, el primogénito, al que se acostumbraba a que el que resalte. Qué sé yo, varios en la Biblia relatan de que no fueron los primeros a los que Dios llamó. Dios hace lo que Él quiere y como quiere. Y bueno, y hay tantos otros ejemplos, pero hermanos amados, hemos sido llamados, elegidos. Entre tantas personas en el mundo, Dios puso su mirada sobre nosotros y por gracia de Dios también pudimos levantar nuestras manos y rendirnos al Señor. Vamos a ponernos de pie. Les pido perdón por el tiempo, pero no quería irme con esto, porque hagamos honor a este llamamiento santo que hemos recibido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por la posibilidad de estar, gracias por todos los hermanos que hoy pudieron venir, Señor. Gracias porque se va ampliando el cupo y podemos estar más entre nosotros para bendecirnos mutuamente, aunque todavía no podamos tener la normalidad antigua en la que podíamos abrazarnos y charlar un poco.
Hoy está todo más acotado esto, pero podemos ser bendecidos aún con una mirada. Como la vieja canción, una mirada de fe puede salvar al pecador. Señor, nosotros hoy te bendecimos y te agradecemos, papá. Hoy nos sentimos privilegiados por vos, por este llamamiento, porque nos amaste, porque nos elegiste, porque cubriste nuestras deudas, porque nos llenaste de favores y misericordia, y la misericordia tuya nos acompañan todos los días de nuestra vida. Por eso estamos agradecidos y te bendecimos y honramos tu nombre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan una semana en la que puedan pensar todo lo que Dios hizo por nosotros y responder al Señor por tanto amor. Que Dios les bendiga.